¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. El juicio por el asesinato de Isabel Carrasco es carne de culebrón o de película de suspense. A las intrigas del propio caso hay que sumar hoy el desconcierto provocado por la extraña desaparición de Fermín Guerrero, el abogado de la policía local, de una de las acusadas, de Raquel Gago. El caso es que Fermín Guerrero ha estado missing durante al menos 18 horas y eso ha obligado a suspender la sesión de hoy del juicio. Y eso que hoy era un día importante para su defendida. Aparecía a última hora de la mañana, pero Fermín Guerrero no ha dado ningún tipo de explicaciones. Ha dicho que todo ha sido cosa suya. Aquí se puso fin a la gran sorpresa de este juicio hasta el momento. En los alrededores del Corte Inglés apareció Fermín Guerrero después de casi 24 horas desaparecido. Lo hizo junto a su coche y se encontraba en buen estado. Aquí se cerraban las hipótesis sobre su paradero, aunque se abrían otras muchas que él no desveló en su comparecencia en comisaría. Se negó a dar explicaciones, respondió con monosílabos y dijo que lo que había ocurrido era solo asunto suyo. Por lo menos se cumplían los buenos deseos del presidente del tribunal por la mañana. Esperemos que no haya ocurrido ninguna desgracia y que todo acabe bien. La sexta sesión fue suspendida a las 11 menos cuarto, mientras un amplio dispositivo policial buscaba al abogado de Raquel Gago por toda la ciudad. Lo último que se sabía es que había comido con el letrado de Montserrat y Triana, que activó el WhatsApp por última vez a las 7:06 de la tarde y que no acudió a la reunión que tenía a continuación con su defendida. Tenían que preparar una jornada clave, con las declaraciones de la hermana y las amigas de la agente, su pareja sentimental o el policía nacional, al que llamó para decirle que tenía el arma homicida en su coche. A las 5 de la mañana comenzó la búsqueda, que culminó a última hora de la tarde. Raquel Gago aseguró en todo momento no saber nada y todavía puede cambiar de abogado a la espera de las explicaciones que le dé Fermín Guerrero. De momento, la jornada de este jueves se reanuda con normalidad y no se sabe cuándo se recuperarán los testimonios que no se han producido en esta sexta sesión. Nuestro compañero de tertulia y su director del diario de Valladolid, El Mundo, Felipe Ramos, conoce los detalles de este apasionante juicio. Felipe, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y qué diantres ha pasado con el abogado defensor de Raquel Gago durante esas 18 horas? Pues eso nos gustaría saber a todos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Yo creo que aquí el juez debería obligarle y debe obligarle a que explique el por qué ha desaparecido 19 horas y ha aparecido, no digo en perfecto estado, sino absolutamente despreocupado y como no importándole el hecho de que ha faltado a un día de la vista sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de causa, sin entrar ya en detalles de que era un día fundamental para su defendida, que también, sino me parece, desde luego, un insulto al resto al jurado, a las partes, al presidente del jurado, y no digo ya a los periodistas que cubrimos y que hacemos la información, sino principalmente al jurado. Creo que se le deben exigir explicaciones. No puede quedar impune esta actitud de este letrado. Claro, porque durante algún momento el propio juicio corría peligro, es decir, porque si no daba señales de vida en 4 días, el juicio tenía que volver a repetirse desde el origen. Pero al final, esta nueva situación, ¿en qué lugar queda Raquel Gago? ¿Le seguirá dando toda su confianza después de esta desaparición tan extraña? Pues hombre, ha dejado a su defendida a los pies de los caballos, no suele decir, porque ahora mismo Raquel Gago tiene un problema serio, que es seguir con un abogado que evidentemente ha perdido hoy, si no todo su prestigio, la mayor parte de su prestigio, el que tuviera, que yo le conozco de este caso, y es verdad que en sala era un letrado que se defendía bien, y si decide no seguir con él, tiene el problema de, con el juicio iniciado, buscar otro letrado, otro abogado que la defienda y que se ponga al día de un día para otro, con lo que ello supone y con lo que es este caso. Por lo tanto, Raquel tiene un problema importante por culpa de su abogado, evidentemente. Bueno, mañana, si Fermín Guerrero no dice lo contrario, se reanudará el juicio, claro. ¿Qué nos espera en esta jornada? Es que no me atrevo a aventurar, porque es verdad. mañana supuestamente, mañana se cita a las personas que ya estaban citadas para este día, para este jueves, y ya se verá las de hoy miércoles para cuándo se van. Lo importante es, o iba a ser, lo que declare el padre de Triana y marido del asesinado César.
el que era comisario jefe de Astorga. Pero a la vista de lo que hoy ha sucedido, yo creo que, insisto, a quien se le deben exigir explicaciones es a Fermín Guerrero, y habrá que saber si Raquel Gago continúa o no continúa con este abogado. Y después entraremos en la materia del juicio, que yo espero mañana se reanude, porque ya sería el despropósito mayúsculo, por así decirlo. Bueno, en fin, insisto, el juez debe ser contundente contra este, pero no porque sea Fermín Guerrero, contra este o con cualquier otro que lo hubiera hecho, sobre todo por la actitud que él ha mostrado una vez que ha aparecido, que ni se ha excusado, ni ha dado la más mínima explicación, no ha hecho absolutamente nada. Ni nada de nada. Gracias, Felipe. Buenas Muchísimas noches. gracias a ti. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Pues a ver si mañana comparece en ese juicio el abogado de Raquel Gago tal y como es su obligación. El miércoles nos deja un nuevo ejemplo de que el diálogo social goza de muy buena salud en nuestra comunidad, porque hoy Junta, Patronal y sindicatos han firmado 5 acuerdos en materia de empleo y de política social, acuerdos que permitirán que se destinen 700 millones de euros a políticas de fomento laboral en los próximos 5 años. El diálogo social en Castilla y León suma y sigue 15 años, 60 acuerdos, 5 más este miércoles y con presupuesto. El diálogo social de Castilla y León ha demostrado ser algo que en este momento es importante, una fortaleza de la comunidad. Juntos nos habremos equivocado muchas veces, pero también hemos acertado y hemos fortalecido estas políticas. Acuerdos con 2 objetivos, empleo de más calidad y protección. Profunda satisfacción porque van para la gente que peor lo está pasando y que desgraciadamente parece que se está situando desde un punto de vista estructural en nuestra sociedad. El diálogo es seña de identidad, de estabilidad y un compromiso para nuestro bienestar económico y social de Castilla y León. Y eso yo creo que es lo importante, y en estas medidas, bueno, ese compromiso se ve, y se ve claramente. Espejo en el que invitan a todos a mirarse. En esta época también de desencuentros, pues también estar en esta mesa, los que estamos hoy aquí firmando el acuerdo, yo creo que también es un buen ejemplo para el conjunto de España. Los acuerdos se evaluarán cada 3 meses o menos si hiciera falta, para corregir errores, para que lo aprobado consiga lo que se pretende, para agotar las partidas, para cumplir lo firmado. 700 millones de euros. Ese es el presupuesto hasta 2020 para la segunda estrategia integrada de empleo, que tendrá como principales destinatarios a los menores de 35 años, los mayores de 45 y los parados de larga duración, sin descuidar tampoco otros colectivos como las mujeres o los discapacitados. Para conseguirlo se pondrán en marcha medidas como incentivar los contratos indefinidos y a tiempo completo. Para 2016 la estrategia destina 140 millones, 36 van para el plan de empleo joven que amplía la edad de los beneficiarios de los 30 a los 35. También para este año hay 40 millones para el plan de empleo local. El objetivo aquí es generar trabajos de más calidad. Los municipios tendrán que contratar a tiempo completo y por un mínimo de 6 meses, suficiente para que el destinatario vuelva a generar prestaciones. Para que no sean obras sin continuidad, 10 millones tendrán que estar vinculados al sector turístico y forestal. En materia de vivienda se publicará de forma inmediata una nueva convocatoria de ayudas al alquiler que elimina el límite de ingresos mínimos que impedía el acceso a los más necesitados. Calculan que habrá 10.000 beneficiarios. Subvenciones también para la rehabilitación de viviendas, para lo que se destinará más de 7 millones de euros. En un máximo de 2 meses, la Junta aprobará un decreto ley que enviará a las Cortes para modificar la renta garantizada de ciudadanía y hacerla más flexible. Será compatible con otras prestaciones, se cobrará desde el primer mes y resultará más fácil reanudar la ayuda después de un tiempo trabajado. Uno de los protagonistas de ese encuentro, de esa reunión, es nuestro invitado de esta noche, Santiago Aparicio, el presidente de la Patronal Castellano y Leonesa, presidente de CECALE. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias, Juanma. Bueno, la verdad es que resulta reconfortante que en estos tiempos en los que vemos tantos desencuentros a nivel nacional, que ustedes, empresarios, sindicatos, juntas, se sienten a negociar y que hablen ya abiertamente, pues eso, de los primeros acuerdos en materia de empleo y políticas sociales de esta legislatura. Bueno, la verdad que es positivo, eso es que va bien el diálogo social en Castilla y León. Sí, ¿no? Es positivo y va bien, y es que yo creo que lo que hay que significar es que son 13 años continuados de encuentros entre las 3 partes, de aprobación de acuerdos importantes para la sociedad castellano-leonesa, trabajadores, empresarios, en general para toda la sociedad de Castilla y León, ¿no? En la cual lo que se ha hecho es crear un clima de paz social que es envidiable dentro del ámbito nacional.
La verdad que muchas comunidades autónomas, empresarios de otras comunidades autónomas siempre nos lo comentan, que cómo podemos extrapolar el diálogo social de Castilla y León a sus comunidades. Digo, es voluntad. Voluntad de las partes de querer llegar a acuerdos. Y eso es lo que es importante, es un ejercicio y un compromiso que tenemos las tres partes para llegar a acuerdos para mejorar la vida de los ciudadanos de Castilla y León. Lo más novedoso quizá en el encuentro de esta misma mañana es el avance en esa nueva estrategia de empleo que va a contar con 700 millones hasta 2020. Desde el punto de vista de los empresarios, ¿qué esperan? ¿Qué frutos esperan recoger de esta estrategia? Bueno, yo creo que la estrategia es importante, porque hay unas medidas para el empleo, el fomento del empleo y el apoyo al emprendimiento, eso creo que es muy importante y es clave. Por otro lado, la formación para el empleo. La formación para el empleo es uno de los puntos en los que España tiene que apostar mucho y muy fuerte, y aquí en Castilla y León lo estamos viendo y lo estamos haciendo. Y dentro de esa formación contamos con la formación profesional. Y dentro de la formación profesional dual. Se está elaborando un borrador por parte de la Consejería de Educación sobre la formación profesional dual, en la cual vamos a participar, y nosotros aquí en España, a través de COE, estamos muy inmersos en la formación dual alemana. El sistema alemán es uno de los mejores que hay en el mundo, ha dado unos resultados fantásticos, y en ese borrador en el cual vamos a participar, que está elaborando la Consejería de Educación, vamos a hacer mucho hincapié en ese modelo que hay en Alemania para poder implantarlo aquí en Castilla y León. Eso creo que es una de las partes importantes de este acuerdo de la estrategia integrada de empleo, esa formación profesional. Ya que estamos hablando de empleo, estamos en vísperas. Este jueves se conocen los datos de la encuesta de población activa. Yo no sé si el presidente de los empresarios de Castilla y León tiene algún dato que se pueda avanzar respecto a lo que ha sido el año, es decir, desde el Gobierno se avanza que va a ser un buen dato de la EPA. Los empresarios certifican que evidentemente en los últimos meses del 2015 pues, se mantuvo ese buen ritmo en la creación de empleo. Bueno, la verdad que no tanto como nos hubiera gustado, pero la verdad que sí que hay una diferencia importante en lo que es el 2014, final de 2014 y el 2015. Este año se han generado casi 1 millón de puestos de trabajo. Eso da una referencia en la que pues nos podemos encontrar con una EPA bastante favorable. No sé ningún dato todavía, porque la verdad que el dato se adelanta quizá por la noche el día anterior y lo conocen muy poca gente. Sí, pero bueno, los empresarios tienen la percepción de si las cosas evidentemente han ido bien, mal o regular. La percepción que tenemos es que va a ser bueno, ¿no? Va a ser bueno. Claro, se lo preguntaba esto porque evidentemente tenemos que hablar de lo que nos viene por delante, que es una situación muy incierta. Todavía no sabemos lo que va a pasar con el Gobierno de España. ¿Eso les preocupa a los empresarios? Pues la verdad que estamos en una situación absolutamente nueva. En España, en todos los años de democracia, no se había generado una situación como esta, de tener que negociar y sentarse los diferentes partidos políticos para conformar un gobierno, porque no hay mayorías, ni en el centro derecha, ni en el centro izquierda, ni por la derecha, ni por la izquierda, no hay nada. Entonces, ese ejercicio los políticos no están muy acostumbrados a ello, porque la verdad que siempre se ha solventado las veces que ha habido que gobernar en minoría con acuerdos puntuales con los nacionalistas, a cambio de unos réditos que se acaban importantes, y los nacionalistas siempre se prestaban a la gobernabilidad del país, apoyando puntualmente al partido que formaba gobierno, y salían las cosas adelante. Actualmente el panorama ha cambiado radicalmente, y no hay ninguno que tenga mayoría. Para conformar un gobierno con estabilidad tendría que haber 3 partidos como mínimo que lo pudieran conformar. ¿Y según ustedes los partidos están a la altura de esa situación, de esa nueva situación? Bueno, lo que estamos viendo actualmente es que yo creo que les ha pillado a todos totalmente descolocados, salvo a Podemos, que ha hecho una propuesta de gobierno. A los demás les ha pillado totalmente descolocados y no saben qué pasos dar. Y es que yo creo que es lo que comentaba antes, que no están acostumbrados a la negociación, no están acostumbrados a sentarse en una mesa a debatir y a hacer propuestas y a tratar de llegar a acuerdos, y eso es lo que está ralentizando la situación en la conformación del nuevo gobierno. Siempre se dice que el dinero es muy miedoso. Ustedes, los empresarios, están viendo que determinadas inversiones se están parando a la espera de que amaine, a la espera de conocer cuál va a ser el futuro. No, eso es la realidad. El dinero es miedoso, y desde luego hay inversiones cuantiosas
que están ahora mismo paralizadas a la espera de la conformación del nuevo gobierno, a ver qué color va a tener, cómo se va a conformar, porque claro, dependiendo quién sea, puede haber unos cambios en las reformas que ha habido anteriormente, en la antigua etapa, que eso pues no convienen a lo mejor a las inversiones que se van a realizar. Entonces hay esa expectación por ver qué es lo que va a pasar. En ese sentido sí que hay una cierta preocupación en el sentido de que sí nos gustaría que eso se solucionara cuanto antes, pero nosotros estamos acostumbrados a largos periodos de negociación para llegar a acuerdos. O sea que tampoco dentro de eso tampoco nos inquieta en exceso, porque sí que hay una cosa importante, que es que hay presupuesto en España, y eso es muy importante. Y podemos estar 2 o 3 meses sin gobierno, pero hay un presupuesto que se puede cumplir. ¿Los empresarios le tienen miedo a un posible acuerdo PSOE-Podemos? Sobre todo Podemos, aunque un ministro de Economía sea, por ejemplo, de Podemos. Vamos a ver, miedo no. Lo que pasa es que la propuesta que ha hecho Podemos no nos parece la más adecuada. Nos parece algo que busca el que vayamos a nuevas elecciones porque se diga que no, se tiene que decir que no en el planteamiento que se ha hecho, en la forma que se ha hecho y cómo se ha hecho. Lógicamente, el PSOE o cualquier partido ante esa propuesta, además tan tajante y prácticamente conformando ya al gobierno, dándole las carteras y asumiendo ellos una serie de carteras, creo que eso es inasumible por cualquier partido, por el PSOE, por el PP, por Ciudadanos, por cualquier partido. En ese sentido, hombre, hay una cierta preocupación porque son políticas muy de izquierda que van a arrasar con todo lo que se ha hecho actualmente y que lógicamente lo que sí que hay que hacer, y se está viendo ahora mismo en Grecia, hay que actuar en medidas nuevas, de reformas estructurales que hay que seguirlas haciendo para que la economía española siga avanzando y siga avanzando de una manera en que pueda ser competitiva. Precisamente le quiero preguntar por esas reformas, porque precisamente ahora que se está empezando a abrir alguna puerta a la negociación, pues una de las propuestas que parece estar encima de la mesa para que, no sé si todavía es una quimera, pueda llegar a algún tipo de acuerdo entre PSOE y Partido Popular, es que se derogue la actual reforma laboral. Para los empresarios, que se derogase la reforma laboral, ¿es positivo o es muy negativo? Eso yo creo que es muy negativo, sería un paso atrás. Yo creo que habría que hacer una contrarreforma de esa reforma laboral y algunos aspectos de la reforma laboral actual, pues quizá tratar de modificarlos y implementar algunos temas nuevos dentro de la reforma laboral. Y en ese sentido también hay una reforma de las administraciones públicas pendiente. Hay un consenso que tiene que haber en la educación. Creemos que tiene que haber ya de una vez por todas una ley de educación que esté consensuada por el mayor de los grupos que estén en la Cámara. Tiene que haber una reforma de la justicia que al final esté consensuada por el mayor número de partidos que están en la Cámara. Una política exterior también consensuada, y hay una serie de temas que creo que son fundamentales que al final haya ahora mismo un gobierno pues de varios partidos que consensúen ya unas reformas básicas para que eso no se pueda modificar. Para que eso no se pueda modificar, llegue quien llegue al gobierno. Y por eso creo que es importante que al final lo que han dicho los españoles, creo que llevan mucha razón y piden que haya un entendimiento entre las diferentes fuerzas políticas para que una serie de temas claves en la vida de los españoles se acaben consensuando y no se modifiquen dependiendo de quién llegue al gobierno. En algún momento el propio Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, llegó a vincular esta reforma laboral pues con el éxito de que Renault haya podido realizar determinados planes de expansión en sus plantas de nuestra comunidad, por ejemplo. Y por Renault le pregunto porque es noticia precisamente estos días, porque anuncia nuevos planes precisamente para nuestra comunidad, eso sí, pendientes de cerrar determinados acuerdos, ¿no? Y de una mayor, como definían ellos, flexibilidad. Yo no sé si en el encuentro de esta mañana con el presidente de la Junta les han avanzado algo más acerca de estos planes de la compañía francesa. No nos han avanzado nada de los planes, pero de lo que sí se ha hecho una evaluación a una pregunta de una compañera tuya, en el sentido de que cómo lo veía, y se ve de una manera satisfactoria, porque eso quiere decir que hay un nuevo programa industrial de Renault, con lo que va a consolidar su presencia en Castilla y León, que es lo importante. La mayor empresa de Castilla y León va a seguir con los planes de industrialización en Castilla y León y se va a afianzar en la comunidad. O sea, eso es una noticia muy buena. No nos han avanzado nada más, pero la noticia en sí es buena. ¿Cómo se espera este 2016?
Bueno, pues ¿seguiremos creciendo al ritmo del año pasado? Yo creo que bueno, los datos que han dado las agencias y a nivel de la Unión Europea y el Banco y el Fondo Monetario Internacional dicen que vamos a crecer en torno de 2,6, 2,8. O sea, que vamos a estar en un entorno de crecimiento bueno. Lo que pasa, bueno, pues que ahora mismo... ¿Y aquí en Castilla y León se van a mantener también esa tendencia? Sí, más o menos, bueno, un poquito más bajo, está en torno a 2,5, más o menos 2,5, 2,6, pero bueno, el crecimiento va a ser estable. Lo que pasa es que ahora mismo, pues bueno, la incertidumbre hace que, por un lado, se sea cauto, pero nos podemos dar un margen de 2-3 meses perfectamente hasta que se conforme gobierno, por lo que he comentado antes. Hay presupuesto, el presupuesto se va cumpliendo y bueno, a todos nos gustaría que ya estuviera solucionado, pero bueno, lógicamente el sistema de pactos y el sistema de negociación siempre se alarga en el tiempo y eso yo creo que es bueno porque va a hacer un ejercicio de que los partidos políticos se comprometan, un ejercicio de compromiso con la sociedad española para darles lo mejor que pueden en estos momentos dar, que es que al final, después de muchos acuerdos, de mucha negociación, se conforme un gobierno estable que pueda realizar todas esas reformas que tan necesarias son para España. Gracias, Santiago Aparicio, presidente de CECALE. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, le preguntaba yo al presidente de la patronal castellano y leonesa por esos planes de Renault en las plantas de nuestra comunidad y por ese asunto también le han preguntado los periodistas al presidente de la Junta. Juan Vicente Herrera ha dicho que hay que esperar, habrá que conocer más al detalle cuáles son los planes de la multinacional francesa para saber en definitiva a qué tenernos. Ahí lo único que podemos es confiar de nuevo en el sentido de justicia, en el sentido de responsabilidad, en el sentido de equilibrio, en la buena negociación de empresa, de trabajadores y de representantes de los trabajadores. Creo que es obligación, ojo, a Renault como a cualquier otra empresa, pero de forma muy significativa a Renault, que desde luego durante todos estos años lo que ha venido demostrando es el buen fin de esos apoyos públicos. Podemos se suma al PSOE y pide la dimisión del consejero de Sanidad. Lo hará en el Pleno de las Cortes de la semana que viene. La formación morada habla de gestión calamitosa por parte de Sáiz Aguado y pone varios ejemplos, desde la suspensión de las oposiciones de enfermería a la desaparición de 15.000 pruebas radiológicas en Ávila. El consejero responde y pide propuestas a esos partidos que le critican para mejorar la sanidad. Pese a que el señor Herrera se haga muchas fotos y intente vender sus políticas, al final uno de los pilares básicos de nuestra sociedad, uno de los pilares básicos de la Comunidad de Castilla y León, como es la sanidad, falla constantemente y esto hace que se ponga en peligro la salud de los castellanos y leoneses. Con lo cual exigiremos responsabilidades y desde luego creemos que el consejero de Sanidad debe presentar su dimisión. Sí he escuchado críticas y peticiones de dimisión, pero muy pocas propuestas sobre qué más debemos hacer en Castilla y León. En general he oído propuestas que se hacen a posteriori, cuando se toman decisiones, pero luego prácticamente ninguna positiva para seguir avanzando en la mejora de la sanidad de Castilla y León. Vamos ya con el lío de la gobernabilidad del país. El rey se pone de nuevo a la búsqueda de un candidato a la presidencia. Y hoy ha comenzado la segunda ronda de audiencias con los representantes de los partidos minoritarios, con Nueva Canarias y Foro Asturias por la mañana y con Coalición Canaria por la tarde. Los líderes de los partidos más votados tendrán tiempo para avanzar en su estrategia, si es que tienen alguna, para contársela a don Felipe la semana que viene. Mariano Rajoy expone que está dispuesto a negociar. Primero, si se entra o no en el gobierno. Segundo, cuánto dura la legislatura. Y enseña su primera carta para convencer a Sánchez de la gran coalición. Puede haber un acuerdo que afecte también a las comunidades autónomas e incluso a grandes ayuntamientos. Yo creo que el señor Rajoy se equivoca. El señor Rajoy vuelve a hablar de sillones y no de soluciones a los españoles. Ni las propuestas de Rajoy, ni voces autorizadas como Felipe González hacen que Sánchez mueva su posición ni un milímetro. No creo que haya ningún argumento para que el Partido Socialista lo apoye por activa o por pasiva. Refuerza su negativa con los últimos escándalos del PP, unos casos que no van a afectar a las negociaciones para formar gobierno según Ciudadanos, aunque Rivera advierte. No, Rajoy no puede abanderar la lucha contra la corrupción, por eso digo que el Partido Popular, si se sienta en una mesa y nos ponemos a hablar de corrupción, tendrá que decidir si quiere firmar o no ese acuerdo con las consecuencias que tiene. Mientras en Podemos presionan a Sánchez para que negocie con ellos cuanto antes. En algún momento tendrán que decidir si gran coalición o si gobierno del cambio. De momento las decisiones en la mesa apuntan, por desgracia, a gran coalición para que nada cambie. Reprochan a los socialistas que votaran con PP y Ciudadanos colocar a los diputados de Podemos a partir de la cuarta fila del Congreso.
A todo este proceso le ha surgido un gran problema en forma de corrupción política. Este miércoles los 23 detenidos por la Operación Taula han comenzado a pasar a disposición judicial. Se investiga la trama encabezada por el expresidente de la Diputación Valenciana, Alfonso Rus, sospechosa de haber cobrado comisiones a cambio de adjudicaciones fraudulentas durante 12 años. Las ramificaciones podrían incluso salpicar a la financiación del PP valenciano. La trama pudo amañar contratos a cambio de jugosas comisiones durante 12 años para después blanquearlas fuera de España. Bajo la lupa están 24 detenidos que han comenzado a prestar declaración ante el juez. La primera ha sido ella, visiblemente desmejorada. Salía de los juzgados María José Alcón tras prestar declaración y quedar en libertad bajo fianza y con sus bienes embargados. Esta mujer fue concejal en el Ayuntamiento de Valencia y está casada con Alfonso Grau, el hombre de confianza de Rita Barberá, juzgado por el caso Nos. La investigación la sitúa en el núcleo duro de la trama, junto a Emilio Llopis, que fue jefe de gabinete de Alfonso Rus, Máximo Caturla, que fue vicepresidente de la Diputación, y Juan José Medina, en quien Rus dejó la presidencia de la Diputación de Valencia. Y a la cabeza estaría este hombre. El que fuera presidente de la Diputación ha presenciado el registro de sus empresas y no ha podido evitar ser captado por las cámaras. En la instrucción hay más nombres, los de los 6 investigados y los más de 100 altos cargos y empresarios que podrían estar relacionados con la trama, entre los que figuran 2 aforados, el diputado nacional Gerardo Camps y la senadora Rita Barberá, y de fondo una presunta financiación irregular del Partido Popular Valenciano. A la exalcaldesa de Valencia la defendía esta mañana Mariano Rajoy. El presidente en funciones ha dicho en Telecinco que Rita Barberá está absolutamente limpia. Rajoy no se cree que este escándalo vaya a afectar a las negociaciones para formar gobierno y asegura que lo importante es la respuesta contra los corruptos. No tiene por qué dificultar las negociaciones, ¿no? Los casos de corrupción hay que tratar de evitarlos, pero es importante las decisiones que se adopten. Pero no hay nadie involucrado en un caso de corrupción que en este momento no esté apartado de nuestra fuerza política. Y a partir de ahora, como le he dicho, eso se va a hacer siempre. No tiene por qué dificultar las negociaciones, dice Mariano Rajoy, y quizás sea el único español que lo crea. La inmensa mayoría comparte la indignación del presidente de la Junta cuando esta mañana se le preguntaba por este nuevo caso de corrupción, y así de claro lo tiene Juan Vicente Herrera. Es un asco, y por lo tanto lo único que se puede expresar es profundo asco, y compartir el asco, lógicamente, de la sociedad, de los ciudadanos que siguen asistiendo atónitos a esos espectáculos, ¿no? Y por lo tanto, a mí no me gustaría vincularlo, sinceramente no me gustaría vincularlo. Es un asco. Así de contundente, Juan Vicente Herrera calificaba lo que ha ocurrido con este nuevo caso de corrupción en un sitio habitual donde la corrupción es noticia desde hace ya bastantes años, en la Comunidad de Valencia, en el Partido Popular de esa región. Y de esto hablaremos, como no, y de cómo puede afectar todo este nuevo caso de corrupción en las negociaciones que se tendrían que abrir en breve entre los partidos para intentar formar un gobierno que nos saque de toda esta incertidumbre. Esta noche con Paco Somoza. Paco, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Buenas noches. Y con Raúl Briongo. Raúl, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Herrera lo podía haber dicho más alto, pero más claro no. Sí, no, es que es un asco, pero también una vergüenza que en una organización, en un partido político, sucedan casos de corrupción en mil y un sitios. Bueno, de ello hablaremos, como no, en nuestro tiempo de tertulia, pero antes Ernesto viene con la prensa y con los titulares de este jueves. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Con qué empezamos? Con un susto, por lo que veo, ¿no? Sí, empezamos con un susto que no es el susto del día, es un susto de otras características. Es la primera del Diario de Burgos, que destaca la imagen de ese susto vivido esta tarde en Castrojeriz por el derrumbe de una parte de la muralla que provocó graves daños en 2 inmuebles de la villa Jacobea. Una de las casas afectadas está habitada por una pareja y sus 2 hijos que se llevaron un sobresalto enorme al escuchar la caída del muro. El norte de Castilla, el diálogo social amplía su pacto en la región a familia, educación y fomento. La Junta comparte con patronal y sindicatos las políticas de empleo y otros acuerdos laborables y de política social. Diario de León, la desaparición del abogado de Gago añade teatralidad y suspense al juicio sobre el asesinato de Isabel Carrasco.
Diario de Valladolid, El Mundo, caso Carrasco, extraña desaparición del abogado de Gago. Sí, ya sé que tengo todo el mundo preocupado, es cosa mía. Sí. Diario ABC, la misteriosa ausencia del abogado de Raquel Gago paraliza el juicio de Carrasco. La Nueva Crónica de León, la misteriosa y voluntaria ausencia del abogado de Gago paraliza el juicio un día. Diario Palentino, Rajoy propone un pacto de apoyo al PSOE en comunidades autónomas y ayuntamientos. Diario de Ávila, SACIL, Sanidad de Castilla y León, descarta por criterios de calidad y seguridad el acelerador lineal para Ávila. La Gaceta de Salamanca, los artistas callejeros deberán cambiar de sitio cada 45 minutos. El Día de Valladolid, urbanismo frena el derribo del Colegio San Juan de la Cruz que pide el Gobierno. Esas son las primeras páginas. Creo que la viñeta también tiene que ver con el caso de corrupción en Valencia, ¿no? Efectivamente, es la de El clavo en el Día de Valladolid y la titula precisamente de traca. Y una traca con todos los escándalos que afectan al PP de Valencia, sí. Bueno, de eso hablaremos después, porque antes, claro, les tengo que preguntar a mis tertulianos por lo que antes decía Ernesto de el susto del día. El susto del día, la misteriosa desaparición del abogado de Raquel Gago, de Fermín Guerrero, durante 18 horas. ¿Qué habrá estado haciendo durante 18 horas en León sin dar señales de vida y después sin explicar lo que ha hecho durante esas 18 horas? Pero que, entre otras cosas, ha obligado al juez a suspender la sesión prevista para hoy. Una sesión importante, como antes nos recordaba Felipe Ramos, porque hoy tenían que declarar algunas de los testigos que en principio iban a favorecer a su defendida, ¿no?, a la policía local. Pero bueno, ya veremos si definitivamente se explica o si el juez le aplica algún tipo de sanción. Bueno, ¿qué os parece todo esto? Un poco más de chicha a todo este asunto. Sanción segura, porque cuando tienes que ser testigo en un juicio, si no acudes, te ponen 600 euros, creo, o algo así, pues seguro que una sancioncita le cae. O sea que, y por otra parte, pues está muy bien que no le haya pasado nada, porque, como decía la canción que recordábamos antes, no estaba muerto, estaba tomando cañas, casi seguro. Bueno, mañana lo escucharemos. Raúl, ¿cómo lo ves? Menudo circo. Hemos estado toda la mañana en UNAI, la verdad, porque claro, tratándose de un caso como este, con todos los datos añadidos, tratándose además del abogado de una de las implicadas, en fin, todos sospechábamos lo peor, ¿no? Y la verdad es que yo creo que tiene que dar una excusa convincente. O sea, a mí no me vale con que es cosa mía, no es cosa suya, porque usted ha obligado a paralizar un juicio. Estoy muy de acuerdo con el titular de Diario de León, añade teatralidad a un asunto que es muy serio y que no puede estar al albur de comportamientos de este calado, y sobre todo si luego no hay una explicación, ¿no? Que, bueno, pues todos somos humanos, pues se me fue la mano ayer, ¿no? Salí unas horas, la verdad es que perdí la noción del tiempo, no estaba en mis mejores facultades y no pude acudir. Pues se someterá a la sanción que le impongan, pero bueno, añadirá un poco de cordura a un juicio que la merece. Sí, pero que tenía suficientes ingredientes para ser un culebrón, una película de sucesos, y que esto todavía ayuda a algo más. Por cierto, antes de abordar los asuntos que tienen que ver con la política, hoy nos enterábamos por las páginas precisamente del Diario de Burgos que la pequeña de 17 meses asesinada en Vitoria tenía vínculos con Burgos capital y con la localidad de Ontoria del Pinar, situada en la carretera de Soria. Allí vivían su abuelo y sus bisabuelos, y allí acudían con frecuencia la madre y el bebé. El hombre que la arrojó por la ventana después de presuntamente haber abusado de ella ha pasado a disposición judicial y podría enfrentarse a la prisión permanente revisable. En Ontoria del Pinar y en Vitoria, muchos vecinos han salido a la calle para mostrar su repulsa por este crimen. Hoy también lo lleváis evidentemente a la primera página del Diario de Burgos, que se ha guardado 5 minutos de silencio, creo, ¿no?, en la localidad. Y mañana en Burgos Capital, ¿no?, a las 12. ¿Residían allí, en Burgos capital? Residían allí en Burgos, y iban frecuentemente a casa del abuelo
aunque no era su padre biológico, sí que la adoptó, llevaba su apellido, y la verdad es que ha sido un tema, yo creo que a todos nos estremeció conocer la noticia, y bueno, pues luego también conocer toda la implicación en el pueblo de Ontoria con su abuelo. Además es una persona muy conocida en Ontoria, fue concejal, ha sido miembro activo de allí, del ayuntamiento. Bueno, pues añade todavía más tristeza, si cabe, por los hechos. Un auténtico drama. Bueno, vamos a hablar de política y vamos a empezar con lo que ha ocurrido con este último caso de corrupción que afecta a varios exafiliados o exdirigentes del PP valenciano, y sobre todo la pregunta que nos hacemos todos: ¿cómo va a contribuir o cómo va a afectar todo este caso a esas negociaciones para intentar llegar a algún tipo de acuerdo que garantice la gobernabilidad de este país? Paco. Yo creo que muy negativamente, porque yo creo, hombre, no sé si tendrá una influencia determinante, pero desde luego influencia negativa seguro, porque parece que estamos deseando que la ciudadanía, que cuando esto sucede, que yo no oculto la comprensión a que suceda, aunque no comprendo lo que sucede, no comprendo que nadie robe, pero sí que la gente en general pueda, dentro de un grupo grande, tener este tipo de aficiones delictivas. Lo que no nos entra en la cabeza a la ciudadanía es que esto no lo denuncie el partido, que no sé si es corresponsable la palabra, pero por lo menos que va a ser corresponsable del resultado consecuente, ¿no? Entonces, ese paso adelante de decir, vamos a intentar sacar a esta gente del grupo, o sea, vamos a limpiar de alguna manera y de una vez por todas este tipo de actitudes, y que desaparezcan las corrupciones como un procedimiento casi que está empezando a ser habitual, ¿no?, en determinado tipo de comunidades, pues hasta que eso no empieza a suceder, la comprensión será menor, la comprensión de ese tipo de actos será menor, y desde luego yo creo que sí que va a influir sin ninguna duda en el resultado, porque es lo que se están echando generalmente en cara todos los días, en cada caso. Los nos de Pedro Sánchez parece que siempre se derivan de las corrupciones, y que son una consecuencia de la corrupción. No siempre es por la corrupción. Si la corrupción sigue, pues él no seguirá, y la racionalidad consecuente también. ¿Esto desactiva la gran coalición por la que aboga desde el día 21 de diciembre Mariano Rajoy, o esto desactiva el hecho de que Mariano Rajoy pueda ser uno de los artífices de esa gran coalición? Es decir, que tenga que dar un paso al lado. Bueno, pero en este caso la corrupción no afecta al presidente del partido, sino al partido, a determinadas bueno, pero Ciudadanos, Albert Rivera, ya ha dicho que no ve a Rajoy liderando un frente contra la corrupción, por ejemplo. Pero yo creo que el tema de la gran coalición lleva ya tiempo que desactivada. Otra cosa es que se pueda volver a activar con las palabras de Felipe González o con las presiones de los varones. Pero yo creo que el pacto Podemos-PSOE sale adelante, o al final estamos abocados a unas nuevas elecciones. Pero estoy muy de acuerdo con lo que decía Paco, y es uno de los grandes problemas de la corrupción. Los partidos siempre van detrás de los jueces en este tema. Todavía no he visto que el PP diga, señores, usted y usted fuera del partido por este tema. Siempre esperamos a que haya una resolución judicial. Y eso no es acabar con la corrupción, eso es acatar un dictamen de los jueces. Acabar con la corrupción es que los partidos eliminen la mierda que tienen dentro ellos mismos, que no esperen a que un juez les diga que lo tengan que hacer. Entonces sí que creeremos en una regeneración política, cuando los partidos, antes de que haya una resolución judicial, eliminen a aquellos que tienen constancia de que se han llevado la pasta, pues, evidentemente porque en Valencia no hace falta que un juez diga que se han llevado la pasta a paladas. Es decir, que eso es algo que salta a la vista, que es evidente. Y luego, claro, la hemeroteca es lo que tiene, ¿no? Claro, ver a un presidente del gobierno como Mariano Rajoy decirle a Rus, te quiero y tu bien será mi bien, y en fin, yo creo que un poco más de comedimiento no hubiera estado. ¿Tú también ves, Paco, desactivada totalmente la posibilidad de ese gran pacto, a pesar de lo que ha dicho en las últimas horas Felipe González, a pesar de que varios exministros, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, lo viesen con buenos ojos?
Yo, si no estamos asistiendo a una gran representación teatral, lo cual sería casi una ofensa también a la ciudadanía, yo creo que no ha estado potencialmente activable nunca. Porque, claro, el no sistemático y casi tenaz y tozudo de Pedro Sánchez a no hablar. Hoy mismo, por lo visto, ha habido una especie de atisbo de llamadas, o no sé cómo ha sido la cosa, y le ha dicho, no, que me llame delante de todo el mundo, pero ya sabe lo que le voy a decir, no. Entonces, ese tipo de actitud, de alguna manera, demuestra, salvo que se esté haciendo una representación teatral, por cierto, no muy buena, desde mi punto de vista, que no existe la posibilidad de la gran coalición. Por otra parte, no sé por qué, porque la ciudadanía yo creo que sí está pidiendo eso. A lo mejor no las militancias, o sea, a lo mejor no los militantes del Partido Popular ni los militantes del Partido Socialista, pero los militantes no son los que hacen que el Partido Socialista tenga 7 millones de votos, o 5 o 4, los que tengan, ¿no? O del PP. Los que hacen que esos votos tengan son los ciudadanos, que los partidos tengan esos votos son los ciudadanos. Este nuevo caso de corrupción que afecta de lleno al Partido Popular valenciano, pero el Partido Popular al final le da un poco de oxígeno a Pedro Sánchez de cara a ese comité federal del sábado, donde parecía que iban a volar los cuchillos, iba a tener un enfrentamiento bastante duro con sus varones. Bueno, yo coincido bastante con lo que decía Paco Somoza. Estamos en la última ronda y yo creo que están apuntando distintas voces autorizadas, entre ellas la de Felipe González, la conveniencia de un gran pacto en el que a lo mejor, como ya ha señalado también Albert Rivera, el que tiene que apartarse es Mariano Rajoy por no ser precisamente proactivo en la lucha contra la corrupción en su partido. ¿Qué creéis que pasará en ese comité federal el sábado? Yo creo que le van a poner las pilas a Pedro, sí, le van a poner las pilas porque evidentemente con independencia de la corrupción, que es una cuestión desgraciadamente sabida, que es un ingrediente por el cual, en el cual se sustenta el fracaso electoral del Partido Popular y también del PSOE en cierto modo, ¿no? Y las tendencias de los grupos de regeneración o que por lo menos eso plantean, con independencia de eso, existen evidentemente una serie de líneas o de confluencias inevitables en la gente que pensamos que España es una nación que puede estructurarse de forma federal o de la forma que sea, pero que somos una nación y que no se entienden este tipo de planteamientos separatistas de unas provincias o de otras, con lo cual... ¿Eso significa que no creéis en absoluto la posibilidad de que sea factible un acuerdo PSOE-Podemos? Hoy creo que Emiliano García Paje abogaba por un acuerdo PSOE-Podemos respaldado también en buena medida por Ciudadanos, algo que Albert Rivera ha descartado desde un primer momento. Claro, Paje, lo que no entiendo es que Paje no esté a favor de ese pacto PSOE-Podemos, porque ¿con qué legitimidad le dices tú a tu secretario general que no pacte con Podemos cuando tú has pactado con Podemos? Hombre, se supone que a él no le van a condicionar tanto, no le están condicionando tanto como podría condicionarle Pablo Iglesias a Sánchez, ¿no? Donde ya le dijo que la sonrisa del destino es la que le puede dar la presidencia. El problema que tiene Pablo Iglesias es que yo creo que se le calienta la boca y que se gusta cuando se habla. Si tú estás intentando pactar con el PSOE, lo que no le puedes decir es usted es una mierdecilla y gracias a mí pues, va a conseguir algo que jamás pensó. Se lo dijo. Yo pienso que no, yo pienso que esto mucho más premeditado en el caso de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es un... Tú le conoces además, que es medio de Zamora. O sea, bueno, es medio de Zamora, sí, pero vamos, yo creo que es una puesta en escena absolutamente premeditada, es decir, que el numerito de a la salida de la entrevista con el jefe del Estado, con el rey, hacer una especie como de tuna en la que él nombra, no solo nombra ministros de su partido, sino que nombra al presidente del gobierno, que es lo más alucinante. Y crea ministerios. Crea ministerios. Y nombra al presidente del gobierno, porque él es el que nombra a Pedro Sánchez. No es Pedro Sánchez quien lo nombra al vicepresidente. Yo creo que eso tiene un ánimo destructivo absolutamente claro. Y si no lo ve Pedro Sánchez, ya lo sentirá. Pero entonces lo que estás diciendo es que lo que intenta Pablo Iglesias es destruir el PSOE. Exactamente, o sea, eso es lo que tengo clarísimo. Pero porque si el PSOE se destruye, entonces no hay un gobierno progresista en esta legislatura. El sitio pretendido de Pablo Iglesias es ocupar el sitio del PSOE. O sea, ese es el sitio que pretenden. No quieren ocupar porque además no pueden y saben que no lo pueden conseguir en lugar del Partido Popular.
O sea, esa no es su pelea. Su pelea es contra el PSOE. Pero el cielo no se alcanza por consenso. No, sino por claro, asalto. por asalto. Claro. Y a estas alturas de la película, cuando todos decíamos hasta antes de ayer, como quien dice, que los más interesados en repetir las elecciones son el Partido Popular y Podemos, después de todo lo que ha ocurrido, en el caso del Partido Popular, el último escándalo de corrupción en Valencia, en el caso de Podemos, determinadas decisiones de sus marcas, ¿no? Es decir, las mareas que pueden estar un poco mosqueadas con Pablo Iglesias porque al final no han conseguido tener su grupo propio en el Congreso, el hecho de que Ada Colau anunciara hace un par de días que iba a formar un partido nuevo en el que se aglutinase en buena medida lo que es también buena parte del respaldo de Podemos y que en cierta medida le puede quitar buena parte de los votos que había tenido ya Podemos en Cataluña. A estas alturas, ¿Pablo Iglesias puede estar tan interesado en que de nuevo haya elecciones en mayo? ¿O ya no? El problema no es tanto la repetición de las elecciones, sino qué partido aparece a ojos de la ciudadanía o de los votantes como el que ha provocado este adelanto electoral o esta repetición de las elecciones. Porque yo creo que eso los votantes sí que no perdonan. Yo creo que el PP sacaría mejores resultados porque la corrupción que a todos nos hace que nos llevemos las manos a la cabeza, yo creo que el votante del PP tiene asumido que son una parte, porque es que si no, han sido tantos los casos que una de dos, o tú llegas a la conclusión de que es una parte del partido que ya no se produce, o eres masoquista para votarles. Entonces, yo creo que eso está descontado y yo creo que el electorado más fiel hoy en día es el de Podemos. Yo creo que no se va a producir en este caso ninguna pérdida de apoyos. Paco, hombre, yo creo ganando o perdiendo de esas nuevas elecciones. Yo creo que va a salir ganando también, porque afortunadamente la corrupción, que es mucha, está concentrada y que es muy despreciable en términos absolutos y relativos, o sea, está muy concentrada en determinado tipo de... Y eso tiene también una doble, a pesar de lo que decía al principio, tiene una doble lectura para la gente, o sea, el que roba, al final lo trincan, o sea, lo tendría que echar el propio partido del que procede, eso sería lo ideal, sobre todo por el bien del partido y por el bien un poco de la salud democrática del país. Pero si no, sabe que los jueces al final van a por él, o sea, y que personas del nivel adquirido por Rato, que ha sido un representante en los niveles internacionales más altos, esté donde está y que esta gente pues les hayan trincado y que vayan paltalegos y verdaderamente se demuestra que son corruptos como parece, ¿no? Pues eso también te reconforta de alguna manera. Yo no creo que les afecte mucho esa cuestión. Por cierto, que antes del desplante de Mariano Rajoy al rey, cuando le dijo que gracias por ofrecerle la posibilidad de ir a la investidura y le dijo que no le iba a aceptar porque era consciente de que le iban a dar por todos los lados en esa sesión de investidura, Mariano Rajoy había anunciado en más de una ocasión que iba a hacer una oferta tan generosa a Pedro Sánchez que difícilmente la podría rechazar. Yo no sé si esperáis que esa oferta se haga de aquí al sábado, antes de que se celebre el Comité Federal, y os lo digo porque además pasado mañana Mariano Rajoy va a estar en Castilla y León, en la Junta Directiva Regional del Partido Popular de nuestra comunidad. ¿Esperáis algún movimiento, pero de los de verdad, no similar a los anuncios de esta mañana en los que ha venido a decir que si Podemos te deja de apoyar en determinadas comunidades donde gobiernas con ellos, señores del PSOE, nosotros les vamos a apoyar y vamos a garantizar que mantengan esas alcaldías o esas comunidades autónomas? ¿Algo que vaya más allá? Yo creo que Mariano Rajoy no le va a ofrecer lo que Pedro Sánchez quiere, que es la presidencia del gobierno. Eso sería la oferta más generosa de las posibles y sería chocante. La verdad, a mí me llamaría mucho la atención, pero imagínate a los 7 millones de votantes del Partido Popular. Pero otra oferta yo creo que no aceptaría. Es inviable. La segunda oferta más generosa es el anteponer el partido a la persona y decir, bueno, dado que yo soy el obstáculo para alcanzar esa gran coalición, yo doy un paso al lado como hizo Artur Mas y que sea otra persona la que lidere esa gran coalición. Esa sería la oferta generosa. Yo dudo que se produzca, pero bueno, en política ya hemos visto que cualquier predicción se queda vieja en instantes. Pues veremos qué es lo que sucede y si de verdad hay alguna oferta generosa que tenga que ver con algo de lo que han apuntado aquí mis tertulianos. Paco, Raúl, gracias. Muchas gracias. Nos vemos, Ernesto. Aquí te veo mañana, ¿eh? Hasta mañana. Hasta mañana.
Es todo, en menos de un minuto, ya saben, viene Andrés Gómez con las previsiones meteorológicas. Y recuerden que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este jueves, Castilla y León. Que descansen.